Podcast La 100. Bienvenidos a Legalmente, el podcast de La 100 en el cual vemos algunos temas de derecho práctico para todos en el día a día. Te vamos a dar una mano en resolver situaciones que seguramente hayas pasado o estés pasando. Hoy vamos a ver un tema fundamental relacionado con la vivienda y es el tema de las expensas en un alquiler. Legalmente. Cuando entramos en un alquiler, lo importante no es solo aquello que pagamos como precio o canon locativo o la suma importante que suele pagarse al principio en términos de depósito, comisiones, gastos y demás, sino que también hay que ver lo que se paga en el día a día. Y para esto las expensas es un gasto que creo que es clave porque primero aumenta un montón todos los meses por distintos motivos que básicamente tienen que ver con los salarios y el costo de los servicios que contrata el consorcio. Y la pregunta que muchos se hacen es, cuando llega un resumen caro de expensas, ¿quién lo paga? ¿Esto me corresponde a mí o en realidad le corresponde al dueño o dueña de la propiedad? Hay dos tipos de expensas o en realidad de cualquier gasto. Aquellas personas que estudiaron contabilidad pueden saber que se encuadra en dos categorías. El primero es de gastos ordinarios. Son los gastos del día a día, son los gastos que se incurren para mantener, para conservar algún servicio. Por ejemplo, los abonos de ascensores, los gastos de limpieza, los salarios que mes a mes se pagan al encargado. Y por otro lado están los gastos extraordinarios, que significan aquellos gastos inusuales, que no son habituales, que salen justamente de lo ordinario. Y esto es, por ejemplo, el cambio de un ascensor, la construcción de una nueva piscina o de un helipuerto en la terraza, si quieren y si les gusta, ¿no? ¿Qué pasa con estos gastos extraordinarios? Básicamente, por ley de alquileres, le corresponden a quien sea propietario de ese departamento, es decir, los paga el dueño o dueña. En cambio, los gastos ordinarios de expensas los paga el inquilino o inquilina, quien alquila, a quien también jurídicamente se le conoce como locatario o locataria. Dentro de esta locación y del contrato también suelen venir expensas, los resúmenes. Siempre conviene pagar por banco, es un derecho que el consorcio tenga cuenta corriente de titularidad del consorcio y no del administrador, y además es importante controlar el resumen de expensas. Como los argentinos nos queremos tanto y nos gusta vivir juntos, nos agrupamos en estas cosas que se conoce como propiedad horizontal, edificios, y así parte de los gastos comunes se reparten. ¿Cuáles son entonces algunos ejemplos de gastos ordinarios que corresponde pagar al inquilino siempre y cuando así se pacte en el contrato de alquiler, ¿no? Que es lo usual? Vamos a repasarlos. El primero y principal es el salario del encargado, el que se paga mes a mes, y que incluye cargas sociales, contribuciones, aportes sindicales y un montón de extras. Lo demás son abonos, que son mensuales justamente de mantenimiento, e incluyen, por ejemplo, los gastos de electricidad, agua y gas del edificio, la compra de artículos de limpieza, el mantenimiento de ascensores y de la bomba de agua o de las calderas, gastos de vigilancia, cable, mantenimiento, todo aquel gasto habitual y periódico. ¿Cuáles son en cambio y por oposición a estos los gastos extraordinarios? Repasemos algunos ejemplos. Son los gastos estructurales, por ejemplo el cambio de una caldera, el cambio de un ascensor o incluso aquellos que son de mantenimiento pero representan un monto muy importante y por ende son inusuales. No es lo mismo en plomería simplemente destapar o cambiar un tramo de un caño que directamente cambiar toda la montante o que reemplazar el sector entero. Sí, los abogados también sabemos de plomería, parece. Ya vimos entonces algunas diferencias entre expensas ordinarias y extraordinarias y ahora vamos a ver algo fundamental. ¿Qué pasa si en el resumen de expensas el administrador o administradora no discrimina, no distingue entre estos dos conceptos de expensas? ¿Las puedo hacer yo como inquilino? La respuesta es que sí. En realidad lo que importa es la naturaleza del gasto. No importa tanto el nombre o la etiqueta que le pongan o si las dividen o no las categorizan y demás. Porque a los fines de la relación entre el propietario y el inquilino lo que importa es el tipo de gasto y ver si encuadra o no en alguna de esas categorías que nombrábamos. Entonces, si el administrador, por lo que sea, quizás amistad con el propietario, no discriminara las expensas en ordinarias y extraordinarias, lo puede hacer perfectamente el inquilino o con ayuda de algún amigue contador. Según la ley de alquileres, esos gastos extraordinarios corresponden enteramente al dueño de la propiedad. Y todos los gastos ordinarios, por ende, son del inquilino si se pacta en el contrato, que también es responsable por el pago, según el Código Civil y Comercial. Bueno, hasta acá escuchamos el podcast Legalmente de La 100, donde tratamos de ayudarte en temas y cuestiones legales del día a día.
Me llamo Sergio Modev y podés seguirme en @derecho en zapatillas en Instagram y todas las demás redes sociales. También podés suscribirte al canal de YouTube de La 100, donde podés escuchar más episodios de Legalmente. Muchas gracias por estar y sugerencias siempre bienvenidas. Podcast La 100.